no hay que dejarse impresionar, no hay que dejarse llevar, no hay que dejarse abrumar por las circunstancias actuales, porque sí creo que hay una posibilidad inmensa de que se vayan a recuperar estas economías. Primero porque si uno analiza bien las cifras no son tan dramáticas como nos hacen creer que son los medios de comunicación. En segundo lugar, porque hay una inversión en infraestructura y una inversión en innovación tecnológica y en educación, etcétera, muy importante. Y eso es un capital. Eso es un capital, un activo que tiene un país. En tercer lugar, porque finalmente hay un proceso de integración que es muy importante y que no va a permitir que socios de la categoría de España se vayan de ahí o se salgan de algunos de sus instrumentos muy importantes, como es la moneda común. Entonces yo sí creo que habría que empezar a imaginarse que esta es una crisis de la cual van a salir y van a tener que cubrir los periodos clásicos de una crisis. Los ciclos económicos famosos tienen que ser cumplidos. 6 o 7 años probablemente antes de que se puedan ver, antes de que puedan salirse de eso, pero sí creo yo que hay condiciones para ser optimistas respecto a España y respecto al resto de Europa. Y yo, ¿por qué he planteado el tema España, Europa, América Latina, Europa? Porque yo creo que ya a esta altura es muy difícil distinguir a España del resto de Europa. Si durante muchos años España fue una realidad muy diferente al resto de Europa, a partir de su incorporación y constantemente ha sido más una realidad europea. Yo debo decir en ese sentido que para bien de nosotros porque si hoy día tenemos un acuerdo de asociación con la Unión Europea, en mucho se lo debemos a España. Se lo debemos a España porque logramos, en primer lugar, que España ayudase a que la Comisión Europea y las autoridades europeas en general aprobaran negociar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y la Comunidad Andina. Hasta entonces había mucha resistencia de parte de los europeos porque teníamos un sistema de preferencia de acceso, de facilitación del acceso al mercado europeo, pero era pues temporal y era unilateral, o sea, había pues el rasgo de temporalidad, que siempre da una sensación de precariedad, y también el rasgo de unilateralidad. Estaba lo que quería dar el que daba, y no estaba todo. Al nosotros plantearnos un acuerdo de libre comercio con Europa, estamos planteando que sea indefinido en el tiempo y que esté todo lo que nos interesa, no solo lo que puede dar buenamente el donante generoso. Y España sirvió para eso. Pero cuando empezamos a hacer el acuerdo y hubo las dificultades que tuvimos porque había dos países que no estaban dispuestos a ir entre los andinos, dos países que no estaban dispuestos a ir hasta una zona de libre comercio, entonces España nos ayudó a cambiar el mandato a los negociadores. Entonces ya no era la negociación de la Unión Europea con los andinos, sino era la negociación de la Unión Europea con los países de la Comunidad Andina, es decir, con aquellos que podían hacer la negociación. Y así fue, y hoy día, esta semana, me parece que fue esta semana o al final de la semana pasada, el Parlamento Europeo ya aprobó en Comisión de Relaciones Exteriores, y no dudo que la va a aprobar en el plenario, el acuerdo de asociación. España, no el gobierno de los populares, pero para nosotros es España, cualquiera que sea su gobierno. El gobierno del PSOE fue muy importante en ese proceso que permitió primero la negociación, y una vez entrada la negociación, España determinó que estuviera presente un representante del gobierno español siguiendo como una especie de comisario político, siguiendo la negociación para evitar que los tecnócratas, burócratas, como queramos llamarlos, la obstaculizaran por pequeñas diferencias más bien técnicas.
ellos apostaban a que habría que tener con los países andinos, que quisieran los países andinos, un acuerdo de asociación como lo tenía ya Chile, como lo tenía ya México, como lo tenía Centroamérica. Y así fue. Entonces el rol de España ha sido un rol muy importante, y no quiero entrar en las inversiones, hay gente que acá puede hablar con más conocimiento de causa sobre el tema de las inversiones españolas en el Perú, pero sí quisiera señalar el rol que ha jugado España en la relación del Perú y de Latinoamérica, pero hablemos del Perú, con Europa comunitaria. España asumió, desde que ingresó a la Unión Europea, asumió que una de sus labores, tareas, responsabilidades era convertirse en una suerte de bisagra entre Europa y América Latina. Tenía una relación muy importante con América Latina, había crecido además esa relación a partir de las privatizaciones que se hicieron en la región y hubo mucha presencia española, y entonces fue clave España para determinar el curso de acción en las relaciones entre los países de América Latina y el Perú, concretamente con la Unión Europea. Creo que ese rol lo ha cumplido muy bien España y lo puede seguir cumpliendo más allá de las dificultades que pueda tener. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que España tiene una capacidad para desarrollar una presencia más activa en nuestros países. Yo creo que en este momento probablemente hay muchas empresas españolas que deben estar mirando al Perú con mucho interés en razón de su crecimiento, su estabilidad y sus posibilidades. Hasta el momento hemos tenido nosotros una inversión española de las grandes firmas, llámese Telefónica, en fin, entre Canales o cualquier otra de esas grandes firmas constructoras, pero creo que ha llegado el momento de aspirar a que vengan empresas de menor calado, pero también con una capacidad de aportar no solo capital, sino aportar tecnología. Y creo que en ese sentido es muy importante el convenio que hemos firmado y que está a punto de ser aprobado por el Parlamento Europeo, porque ese es un convenio que de alguna manera enmarca toda la relación de España y de Europa con el Perú. De alguna manera establece cuáles son las garantías que ofrecemos, pero también establece que un aspecto que es fundamental, que es hay un mercado ahí que nos espera. Y ahí donde es difícil crear productos, ahí donde puede ser difícil, o sea, más costoso, es posible asumir que hay un desplazamiento de la inversión hacia países como estos que tienen condiciones para hacer las cosas bien, tienen condiciones de competitividad, pero además el acuerdo con Europa les da el mercado. Entonces, y eso sí creo que es importante mirarlo así. Un acuerdo comercial, en primer lugar, es para comerciar lo que antes no se comercia. En segundo lugar, es un acuerdo que no solo ofrece mercado, ofrece transferencia tecnológica. Y en tercer lugar, ofrece la posibilidad de cruce de inversiones. España, yo creo que hoy por hoy es el país que puede ser, dentro de los europeos, el que más le interesa y el que más proyecciones tiene para Perú. Mi impresión en el ejercicio de la actividad oficial que tuve en los años del anterior gobierno es que probablemente tendremos en España un socio que no se agota en esa realidad que es la piel de toro, como llaman el diseño perimetral de ese país, sino que viene con él toda una Europa de 500 millones de habitantes y con una capacidad de importar, de generar inversiones, de generar comercio, de generar transferencia tecnológica. Entonces yo quisiera imaginar el futuro entre Perú y España, no entre solo el Perú y España, sino el Perú utilizando lo que sabe hacer muy bien España, que es una puerta de entrada a Europa y capacidad de desarrollar múltiples vínculos. Más allá de lo que hay, obviamente, en el campo de la cultura, es importante, y de las afinidades que hemos desarrollado. Debemos mucho a España,
y digo no en términos históricos, digo en una historia muy reciente. España fue nuestra inspiradora en todo el proceso de transición democrática, por ejemplo, y España ha sido una inspiradora también en estos procesos de integración. O sea que veamos a España como eso, como un socio importante que aporta no solo lo que tiene ella, sino aporta esa llave que nos abre la puerta a un espacio mucho mayor que es el espacio europeo. Así veo yo la relación.